Bienvenidos a Termodinámica 1.2. Así que acá hay que tachar y poner 1.2. Este problema ya lo hicimos, ya pasó de largo, así que para la foto lo repasan de Termodinámica 1.1 y ya está. Y ahora vamos con Termodinámica 1.2 a compartir pantalla hacia otro problema. Acá tenemos el problemita. Bueno, el problema 6 ya lo hicimos. Problemita sería el problemita 6. Creo que es el 6, ¿no? ¿Decías el 6? El que hicimos era el 6. Perdón, el 7, el 7. El 7 sería. Perdón, estoy con el 6. El número 7, el que decía. Bueno, leámoslo. Dice, se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo. El símbolo del plomo es Pb. A 150 grados sobre un bloque de hielo de 50 gramos en un recipiente adiabático. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente y después dice que la temperatura inicial del hielo es menos 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Sabiendo que la capacidad calorífica del hielo es 0,5 calorías sobre gramo sobre grados Celsius y la capacidad calorífica del plomo es 0,03 calorías sobre gramo sobre grados Celsius, y resuelvo analítica y gráficamente. Bueno. Ok. Bien. Vamos a, siempre cuando hay un problema lo vuelvo a leer y qué sé yo, pero sobre todo las cosas interesantes que matizarlo, ¿no? Hacer un lindo dibujo con los datos correspondientes, como hicimos el problema anterior. Tenemos 250 gramos de esquirlas a 150 grados sobre un bloque de hielo de 50 gramos en un recipiente adiabático. Desprecia la capacidad calorífica del recipiente. El recipiente es adiabático, está completamente aislado del exterior. La temperatura inicial del hielo es un hielo que viene de un freezer, que estaba a menos 30 grados Celsius, ¿no? ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Después dice, ahí da los datos de las capacidades caloríficas del hielo, del plomo. Entonces, vamos a entender lo que pasa con el problema. Vamos a escribirlo en el pizarrón todos los datos y vamos a procesar el problema. Yo voy a escribir para no perder tiempo hablando, porque podría comentarlo el problema y después desarrollarlo, pero que prefiero borrar el pizarrón, copiar los datos del problema, releerlo y procesarlo físicamente. Una vez que lo procesamos físicamente, la cuenta viene al final. Por eso yo digo que el 90% de un problema en física es física y el 10% es matemática. O sea, la parte final del problema, una vez que lo procesa físicamente, lo entiende, como si lo estuviese experimentando en un laboratorio, intuitivamente, claro. Una vez que lo procesa y hace un buen dibujo y pone los datos y lo entiende físicamente, como si uno lo estuviese observando el fenómeno o experimentando en un laboratorio, después sí viene la cuestión matemática al final. Pero si uno quiere a través de una fórmula hacer algún problema sin procesar, sin pensar físicamente el problema, no va a salir, en absoluto va a salir. No, por ahí sale, pero por ahí no. Entonces, con una fórmula no puedo resolver un problema de física. Tengo que procesar el problema como si lo estuviese experimentando, observando. Si no, no sirve, si no, no lo voy a entender. Y después a la hora de querer aplicar una fórmula no voy a saber cómo. Entonces, bueno, se divierte en 200, vamos a poner, ¿no? Otro ejercicio parcial. Bien, vamos a poner todos los datos. Simplemente yo lo que estoy haciendo es moviendo los datos en el pizarrón. Obvio que no voy a copiar todo el enunciado porque es demasiado. Ahí está el enunciado, ya lo ven. 250 gramos de esquirlas de plomo, o sea, tenemos masa de plomo
250 gramos. Son esquirlas, bueno, uno lo asocia a granadas, ¿no? Las granadas, cuando explotan, largan pedacitos de plomo, sí, de plomo, de metal. Bueno, son pedacitos de plomo. Esquirlas de plomo son pedacitos de plomo. A 150 grados. O sea, a temperatura inicial del plomo, 150 grados. Vamos poniendo todos los datos. Sobre un bloque de hielo a 50 grados, un bloque de hielo de 50 gramos, perdón, parecido. Masa de hielo, 50 gramos. A menos 30 está. Y está a menos 30 grados, bien. Temperatura de hielo inicial en menos 30. Supone que el hielo ese está en un freezer con un frío de loco. O sea, cuando digo un frío de loco significa una temperatura muy por debajo de 0 grados, porque nosotros sabemos que a 0 grados y a presión en la atmósfera el hielo empieza a derretirse, a fusionarse. Es lo que cuando observamos, cuando metemos, qué sé yo, un cubito de la Coca-Cola, obviamente vamos a ver que se va derritiendo, ¿no? Porque el agua, la Coca-Cola que está caliente, le va cediendo calor al cubito para que se pueda ir fusionando. Pero a medida que le da calor, es un calor latente de fusión. ¿Por qué latente de fusión? Porque el cubito absorbe de la Coca-Cola una determinada cantidad de calor para licuarse, para fusionarse, para pasar de estado sólido a estado líquido, eso significa. Y mientras suceda eso, mientras queda un pedacito chiquitito de hielo, aunque quede un pedacito chiquitito de hielo, hasta que no se funde todo el hielo, la temperatura del cubito va a seguir siendo 0 grados a esa temperatura de fusión. Una vez que se fusionó todo el hielo, recién ahí empieza a aumentar la temperatura de la Coca-Cola y del líquido se supone que va a aumentar y va a quedar estabilizada a la temperatura ambiente una vez que pasó mucho tiempo. Pero tenemos que entender que el cubito llega de menos 30 grados Celsius, una temperatura bajo cero, hasta 0 grados. Cuando llega a 0 grados, se estabiliza la temperatura queda fija en 0 grados, hasta que se fusiona todo el cubito. Hasta que no se fusione todo el cubito, o todo el hielo, la temperatura sigue siendo establemente 0 grados. Una vez que se fusionó todo, ahí empieza a aumentar la temperatura del agua. Eso es muy importante, porque es parte de la física que tenemos que utilizar ahora en este problema. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Bueno, la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Y me dan datos muy interesantes, la capacidad calórica del hielo. Vamos a poner así, de hielo, que es 0,5 calorías sobre grado Celsius. Y la capacidad calorífica del plomo 0,03. .03, qué chiquito, calorías. Sobre grado Celsius. O sea, al ser chiquita la capacidad calórica del plomo, lo que me está diciendo que no absorbe tanta, cada gramo de temperatura, digamos, cada gramo de plomo no absorbe a cada gramo de plomo al incrementar 1 grado de temperatura o disminuir 1 grado de temperatura, solamente puede absorber o ceder 0,03 calorías. O sea que en realidad no es un elemento que no absorbe tanto o no cede tanto calor. O sea, cuando miramos la capacidad calorífica, sí es una capacidad calorífica chiquita. ¿Qué significa chiquita? Significa que sea mucho menor que la del agua. Acá la capacidad calorífica del plomo es 0,03 calorías sobre grado Celsius. Es casi 100 veces menos que la capacidad calorífica del agua. Eso significa que el agua puede absorber o ceder más calor que lo que puede absorber o ceder calor el plomo. ¿Me explico? Sí, Eso es importante.
Físicamente, Bien. digo. Bueno, después dice, resuelvo analítica y gráficamente. Bueno, dejo de compartir, ya está. Bien. Bueno, es importante lo que dije, ¿no? Así, más allá del problema, uno ve estas cifras que se encuentran en tabla, en cualquier handbook de química, ¿no? Que son manuales de química donde se encuentran específicamente estas capacidades caloríficas de los materiales. Y uno ve 0,03 calorías por gramo por grado Celsius. O sea, si agarro un gramo de plomo y le aumento la temperatura a 1 grado, solamente absorbe el plomo 0,03 calorías, muy pocas calorías. Y si lo disminuyo en 1 grado, bueno, cede, o sea, se enfría y cede 0,03 calorías. O sea, se enfría poco. Se calienta poco y se enfría poco. Pero se calienta poco y se enfría poco ¿con respecto a quién? Con respecto al agua que se toma como unidad, que es 1 caloría por gramo sobre el grado Celsius. Entonces es interesante mirar muchas veces estos valores para entender la física del problema. En cambio acá, la capacidad calorífica del hielo es 0,5, es mucho mayor que 0,03. Entonces el hielo puede absorber más o ceder más calor que lo que puede absorber o ceder el plomo, comparando una cifra con la otra. Eso es física. Bueno, ahora sí, vamos directamente a la temperatura de equilibrio, habiendo leído el problema. Y siempre es bueno hacer un dibujo esquemático de la situación. Por empezar, trabajamos siempre con un lindo recipiente adiabático, un termo. Un termo es un recipiente adiabático. ¿Está? Eso es un termo. Y teníamos en ese recipiente aislado del universo, no puede entrar ni salir nada, ni calor, ni fluidos, tenemos, o metemos, acá tenemos hielo, ya está metido el hielo acá adentro. $50 gramos de hielo. Metemos esquirlas de plomo por un valor de 250 gramos. Esquirlitas de plomo son cositas de plomo que están a 150 gramos. Qué sé yo, pongámosle que son estas esquirlas, son pedacitos de plomo, esquirlas de plomo. PB es el símbolo del plomo en nomenclatura química. Y están a 150 grados. El hielo está a menos 30. O sea, la temperatura inicial del hielo es menos 30 grados. Y la temperatura del plomo está incandescente, está recaliente. Está a 150 grados, no lo puedo ni agarrar con la mano, me quemo. Entonces, a ver, físicamente, ¿qué es lo que pasaría? Si yo meto algo muy caliente sobre el hielo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que primero se te ocurre que puede pasar? Se va a derretir. Claro, bien. Un cachito al menos. Se va a derretir, va a tender a derretirse, porque obviamente el plomo, que está a una alta temperatura, que son 150 grados, le va a ceder calor al hielo, y lo va a tender a derretir. Muy bien, también eso hay que pensar. Pero momento con el tema de derretir o fusionar o licuar, o sea, pasar del estado sólido al estado líquido, ¿no? Lo que vos dijiste es cierto. El plomo le va a ceder calor al hielo. Le va a ceder calor. Vamos a poner flechitas acá, que significa que le está cediendo calor. El hielo no le cede calor al plomo, sino al revés. El plomo le cede calor al hielo porque está a más temperatura. Eso es termodinámica. Ok. Y va a tender a derretirlo, como dijiste, claro. Pero antes de que empiece a derretirlo, sabemos que el hielo está a menos 30 grados. Y yo dije que la temperatura de fusión del hielo, cuando pasa de estado sólido a líquido, es a presión en una atmósfera exactamente 0 grados Celsius. Entonces está a menos 30, está como en el freezer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, el platino le va a ceder calor, pero le va a ceder calor para que el hielo pueda pasar de menos 30 grados a 0 grados. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Porque cuando llegue a 0 grado, el platino va a seguir dándole calor,
Pero la temperatura del hielo se va a estabilizar a 0 grados porque ahí empieza el calor latente de fusión. O sea, de fusión significa de pasar del estado sólido al estado líquido. Entonces el hielo se mantiene a 0 grados y se empieza a fundir a 0 grados. Como se empieza a fundir a 0 grados, la temperatura del hielo sigue estando estable a 0 grados. Porque cuando se fusiona, la temperatura sigue estando a 0 grados. Hasta que no se fusione todo, no puede aumentar la temperatura del agua. En este caso, del agua, porque se va a derretir. Pero mientras esté a 0 grados el hielo, el plomo le va a seguir cediendo calor. Le va a seguir cediendo calor para empezar a fusionarlo, pero todo a 0 grados. Todo a 0 grados, hasta que no se funda todo, no puede aumentar por encima de 0 grados. A eso se lo llama fusión térmica o calor latente de fusión, y eso es importante entenderlo. Esto es procesar físicamente los problemas. Entonces, principio. El hielo está a menos 30 grados. El plomo está a 150 grados. Obvio que el plomo le va a ceder el calor. Está bien, uno contestó al principio, se va a tender a derretirse, muy bien. Ahora, antes de que se derrita, el plomo le va a dar calor al hielo para pasar de menos 30 grados a 0 grados. Cuando llega a 0 grados se empieza a fundir el hielo. Y mientras no se funda todo, la temperatura del hielo va a seguir siendo 0 grados. Una vez que se fundió todo, sí podría aumentar la temperatura por encima de 0 grados. Eso que estoy diciendo, subrayado y con apóstrofe, es fundamental, porque es entender lo que significa el calor latente de fusión. Cuando una sustancia se funde, la temperatura se mantiene constante. Una vez que se fundió todo, puede aumentar la temperatura. Muy importante. Entonces, primera etapa. Primero, transmite. O sea, lo primero que pasa, el plomo cede calor al hielo para pasar de menos 30 grados a 0 grados. 2. Una vez que llega a 0 grados, el hielo empieza a fundirse, a pasar de estado sólido a líquido. A una temperatura constante de 0 grados Celsius. Sí. Temperatura constante, no sé si entra constante de 0 grados Celsius. Y 3. Una vez que se funde todo, se funde todo. Una vez que se funde todo, podría aumentar la temperatura por encima de 0 grados o mantenerse fija en 0 grados. ¿Por qué? Porque no hay más calor, porque el platino ya no tiene más calor para cederle al hielo para poder incrementar su temperatura.
Entonces, podría aumentar la temperatura por encima de 0 grados o mantenerse a 0 grados Celsius, porque el platino, yo dije platino, el plomo, porque el plomo ya no tendría más calor que cederle al hielo. Calor para cederle al hielo. Para cederle al hielo. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que digo? Sí, está bien. Esto, fundamental. Este es el procedimiento físico para todos los problemas que pueden haber de fusión, de equilibrio térmico, cuando se funde algo, como el hielo, por ejemplo, se va a fundir el hielo. Importantísimo estos 3 pasos para entender la física de lo que va a pasar. Y así vamos a poder plantear ahora la matemática al respecto. Bueno, ¿qué matemática tenemos que plantear? Lo dije en el problema anterior. La suma de los calores de todas las componentes, o sea, la suma de los delta Q de todas las componentes que intervienen en el proceso físico, la suma tiene que dar 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Porque es un sistema diabático. Hay un intercambio de calor entre las componentes. Entre la componente plomo con la componente hielo. Entonces, el delta Q del plomo lo tengo que sumar al delta Q del hielo, y eso debería dar 0, porque es un intercambio de calor. O sea, el plomo le cede calor al hielo. Entonces, como el plomo le cede calor al hielo, el delta Q del plomo disminuye y el delta Q del hielo aumenta. Entonces, en esa compensación, la suma va a dar 0. ¿Por qué la suma va a dar 0? Porque si el delta Q disminuye, el delta Q del plomo disminuye, significa que el delta Q del plomo es negativo. Y si el delta Q del agua aumenta, el delta Q del agua es positivo. Entonces, negativo más positivo es como hacer menos 2 más 2 igual a 0. Por eso la suma da 0. ¿Me explico? Sí. Bien, por eso la suma da 0. Por ese motivo. Entonces, vamos a hacer ese planteo. Vamos a hacer ese planteo. Esto queda para la foto, ¿no? Eso es fundamental. Igualmente va a estar en el video, chao. Pero ya termino. Bueno, vamos de a poco. Bueno, esto es importante, lo último. Una vez que pasamos de menos 30 grados a 0 grados, pueden suceder 2 cosas. Bueno, perdón, de menos 30 grados a 0 grados sucede que se empieza a fundir el hielo, perdón. Una vez que se funde el hielo, podría pasar de que no se funda todo el hielo o se funda todo el hielo. ¿Podría suceder que no se funda todo el hielo? Podría suceder. Podría suceder que no se funda todo el hielo a 0 grados y que quede todo estable a 0 grados porque ya el plomo ya no tiene más calor para ceder al hielo para seguir fundiéndolo. O podría suceder que el plomo tiene la cantidad suficiente de calor para cederle calor al hielo, llevarlo a 0 grados, de menos 30 a 0 grados, o sea, fundirlo en 0 grados, perdón, fundirlo en 0 grados, y al fundirlo en 0 grados le tiene la suficiente cantidad de calor para no solamente para fundirlo a 0 grados, sino para elevar la temperatura por encima de 0 grados. ¿Me explico? Sí. ¿Está? Eso es lo que puede suceder. Y eso es lo que va a suceder. Por eso esto para la foto y yo borro. Porque así ya tengo de alguna manera el lugar para poder procesar el problema. Entonces, nosotros a priori no sabemos lo que puede pasar. Nosotros a priori no sabemos. Podría pasar lo siguiente, ¿no? Bueno, uno podría pensar, sí, bueno, el plomo está a mucha temperatura, el hielo está muy baja, entonces, ¿qué pasa? Pero está a menos 30 grados. Entonces, el plomo tiene que ceder calor suficiente para pasar el hielo de menos 30 a 0 grados. Una vez que ya gastó esa energía para pasarlo de menos 30 a 0 grados, el plomo va a tener menos calor para ceder. Con ese poco calor que tiene el plomo, para cederle y para empezar a fundirlo, habría que ver si
con ese poco calor que le queda al plomo, para hacerle al hielo, si es suficiente para fundirlo todo al hielo, y es más, poder si se puede elevar la temperatura por encima de 0 grados, o por ahí esa cantidad restante que le queda al plomo de calor, no es suficiente para fundirlo a todo el hielo y dejarlo a 0 grados de temperatura, y la temperatura final de equilibrio sería 0 grados. Entonces podrían suceder esas dos cosas, pero a priori no sabemos qué sucede. Podría suceder alguna de esas dos cosas. Entonces, vamos a pensarlo así. A priori, uno podría pensar intuitivamente que el plomo está muy caliente, tiene suficiente energía calórica como para poder elevar la temperatura del hielo a de menos 30 a 0 grados, y que después tiene suficientemente energía restante calórica como para fundirlo todo y aumentar por encima de 0 grados. O por ahí, no tiene suficiente cantidad de calor restante el plomo, y funde una parte del hielo, y todo queda estable a una temperatura de equilibrio de 0 grados. Entonces no sabemos a priori qué sucede, si una cosa o la otra. Entonces uno puede sospechar, puede intuir, y ahora vienen las cuentas para saber en qué situación estamos, si sucede una cosa o si sucede la otra. Bueno, entonces, primera suposición. Supongamos que se funde todo el hielo. Que se funde todo el hielo a 0 grados. No lo sé, yo estoy suponiendo. Bueno, entonces lo que tengo que hacer en el recipiente adiabático, bueno, en principio tengo que hacer el delta Q del plomo más el delta Q del hielo, que va a pasar de menos 30 a 0 grados, más el delta Q de fusión con una F de hielo, que sucede a 0 grados de temperatura. Y esa suma debería dar 0. La temperatura de equilibrio va a ser acá, evidentemente, como yo estoy suponiendo que se funde todo y queda todo estable a 0 grados, la temperatura de equilibrio sería 0 grados Celsius. Pero eso yo lo estoy pensando, yo lo estoy suponiendo, porque a priori no sé lo que pasa. Entonces, primera suposición, supongamos que se funde todo el hielo y que la temperatura de equilibrio quedó a 0 grados. Bueno, perfecto. Entonces el plomo tiene suficientemente energía para que se produzca eso. Acá, bueno, hay que poner la masa de plomo por el calor específico del plomo, puede ser la capacidad calórica del plomo. La temperatura de equilibrio va a ser 0 grados Celsius, menos la temperatura inicial del plomo, que son 150. Vamos poniendo los valores ahora. Más el delta Q del hielo, que es la masa de hielo, por la capacidad calórica del hielo, que es 0,5. Bueno, vamos a ir poniendo los datos, ¿no? Así ya más o menos vamos armando el problema. Y delta Q del hielo, la masa del plomo, el delta Q del plomo es 250 gramos. El CP del plomo es 0,03 calorías sobre grado Celsius. Más el delta Q, por el temperatura final de equilibrio, que va a ser 0 grados, porque estoy suponiendo que la temperatura final de equilibrio es 0 grados, la temperatura inicial del plomo es 150, más el delta Q del hielo, que va a ser
la masa de hielo que tenemos, que son 50 gramos, por la capacidad calórica del hielo 0,5, calorías sobre gramos sobre grados Celsius, por la temperatura final de equilibrio 0 grados, menos la temperatura inicial del hielo, que es menos 30 grados, será menos 30, guarda con los signos. Más el delta Q de latente de fusión del hielo a 0 grados, lógico, que no va a ser otra cosa que la masa de hielo que tengo. La masa de hielo que tengo ya está, son 50 gramos, suponiendo que se funde todo, acá dice que se funde todo, masa de hielo son 50 gramos. Por el calor latente de fusión del hielo, que si no me equivoco es 150. 80 puede ser. 84 creo, ¿no? Algo así. 80 creo que era algo así. 80, bueno, 80, a mí me suena 84, perdón. 80, bueno. 84 calorías, ahora después lo verificamos. 84 calorías por gramo. O sea, por cada gramo que se disuelve, digamos, por cada gramo de hielo que se funde, necesito 84 calorías. 540 y 84. ¿Puede ser 80? Bueno, me suena 84, bueno, pongámosle 80, no sé, después lo verificamos. Esto se llama calor latente de fusión del hielo. O sea, coeficiente de fusión del hielo. De fusión del hielo a 0 grados Celsius. Y presión una atmósfera. ¿Ah? Pongo presión una at significa atmósfera. Sí, 80, me parece que es 80, disculpa. Sí, gracias. 540 para el vapor, 80 para... Y esto es igual a 0. Bueno, y acá lo que hay que hacer es verificar si esta cuenta da. Si esta cuenta da 0, porque acá no hay que despejar nada. Hay que verificar si esta cuenta da 0 porque no hay que despejar nada. Si da 0, entonces nuestra suposición es correcta. Si no da 0, nuestra suposición es incorrecta. Entonces hay que suponer otra cosa. Hay que suponer de que si no da 0, habrá que suponer que no se funde todo. Acá estoy suponiendo que se funde todo. Entonces habría que pensar que por ahí no se funde todo. Bueno, por ahí si no se funde todo, bueno, lógicamente se fundirá una determinada cantidad de hielo. Entonces acá tendría que poner no 50 gramos, tendría que poner M, que va a ser la masa de hielo fundida, y despejar M y saber la masa de hielo que se fundió. Pero eso lo voy a hacer en el próximo video, termodinámica 1.3, porque se está acabando el tiempo. Así que nos vemos en termodinámica 1.3 y lo vamos a terminar. Chau, chau.